Hola, soy Marta Brule, experta en acompañamiento oncológico y precursora del oncoacompañamiento en habla hispana. Primero quiero agradecer a Ana Martínez por esta gran iniciativa, la primera semana del oncoacompañamiento o acompañamiento oncológico. Para mí es un orgullo estar hoy aquí. Ana fue alumna nuestra en nuestra primera formación y es una gran acompañante. Bueno, antes de nada me voy a presentar y ponernos un poco en contexto cómo fue surgiendo esta idea y el sueño del acompañamiento oncológico. Soy Master Coach certificada, máster en programación neurolingüística, especializada en apoyo emocional y en acompañamiento en procesos oncológicos. Estoy formada en meditación, psicología positiva y mentoring. Dirijo el primer programa de apoyo emocional a pacientes adolescentes y a sus familiares en oncología pediátrica a través de la Fundación Aladina. También soy socia y formadora junto a mi hermana Silvia en acompañamiento oncológico y coaching de bienestar y salud en Brule Emoción. Impartimos la primera formación en español de oncoacompañamiento. También soy fundadora y secretaria de la Asociación Por Verte Vivir, en la cual ayudamos a que niños con cáncer, con pronósticos complicados, puedan tener una segunda oportunidad. Soy autora también del libro Piedras en los bolsillos, en el cual cuento nuestra historia, que ahora, más adelante, os voy a contar. Mi sueño, mi gran sueño, es que llegue el día en que haya personas acompañantes en todos los hospitales. Os empiezo a contar un poquito mi historia. Mi vida dio un giro de 180 grados en mayo del 2013, cuando a mi hijo pequeño le diagnosticaron una leucemia con muy mal pronóstico. Tras el impacto, Bueno, como os decía, tras el impacto por el diagnóstico, busqué ayuda, grupos de padres a través de ONGs y fundaciones. Buscaba padres que hubieran pasado por la misma experiencia, que me ayudaran a entender lo que estaba viviendo, pero no encontré a nadie. Nosotros como familia habíamos vivido 14 años en Chile y allí, visitando a una amiga que tenía cáncer en una clínica, vi que expacientes voluntariamente iban a visitarla para contarle su experiencia y apoyarla emocionalmente. Eso se quedó dentro de mí. Ahí empezó a germinar algo. Durante los años de oncología pediátrica me sentí muy sola. Mis familiares, mis amigas estaban conmigo, por supuesto, pero no podían entender lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, aunque lo intentaran. Les era muy complicado empatizar. Pero sí encontré apoyo y comprensión en una nueva familia que creé, la familia del HOSPI. Papás y mamás de oncopediatría. Hablábamos el mismo idioma, nos entendíamos con los mismos códigos. Fue un gran apoyo. Pero quien realmente fue nuestro apoyo, tanto emocional como físico, fue mi hermana Silvia. Aplicó desde el amor y la solidaridad más absoluta todo lo que su intuición y los años de formación en inteligencia emocional le aportaban. Estuvo ahí siempre con nosotros. Y ahí también empecé a darme cuenta al siguiente pasito de la importancia del acompañamiento. Un gran recurso que tuve durante esos años fue la meditación y la respiración consciente, algo que hago y practico desde la juventud, desde bien joven, medito desde los 17 años y es algo que me ayudó mucho en ese momento. En esa época, como os decía, se empezó a germinar esta pequeña semilla de un sueño que hoy ya es una realidad, el acompañamiento oncológico profesional. El tiempo que vivimos nosotros en una unidad de oncología pediátrica fue para mí mi gran maestro. El cáncer infantil me enseñó lo verdaderamente importante. Lo más importante de la vida, vivir y celebrar, disfrutando cada minuto, viviendo el presente. También me enseñó cuál era mi misión, me enseñó mi propósito de vida, acompañar a pacientes y familiares de oncología. Me di cuenta que la experiencia vital es lo que marca la diferencia, es la gran diferencia. Por supuesto, los psicooncólogos hacen una gran labor y es muy necesaria, pero no suelen tener la capacidad para atender a todas las personas y a todos los pacientes que tienen a su cargo. El acompañamiento oncológico profesional es un complemento perfecto al apoyo terapéutico que imparten los psicooncólogos. En 2018, la editorial Aguilar me propuso escribir nuestra historia, Piedras en los bolsillos. Cómo transformar el miedo en coraje. Fue la mayor catarsis que tuve en estos últimos años, escribir ese libro. Cuando llevaba unos meses escribiéndolo, llegó otra gran lección de vida. Me diagnosticaron cáncer a mí.
Meses después, mi editor me dijo que esa experiencia me había hecho más sabia todavía. Aquello me resonó bastante porque me costó mucho retomar el escribir el libro. Aprendí cómo se vivía el cáncer como mamá y como paciente, que son dos interpretaciones totalmente diferentes. A raíz de la publicación de Piedras en los bolsillos me contactaron varias mamás de onco que se sentían identificadas, se sentían muy en mi piel, como que su historia y la mía eran las mismas. Me pedían consejo y ayuda, pero sentí que tenía una gran responsabilidad y que me faltaban herramientas. Mi gran amiga, mi Pepito Grillo, Concha, me aconsejó hacer un curso de coaching. Y ahí vino el gran cambio. Presenté el proyecto de acompañamiento oncológico a la Fundación Aladina, este acompañamiento oncológico profesional basado en la experiencia vital, y les encantó la idea. Era algo novedoso y, por supuesto, muy, muy necesario. Días después hablé con Enrique Jurado, que es de la Escuela d'Arte de Desarrollo Personal, y también le encantó la idea. Así que yo pasé de no planificarme nada en mi vida más allá de 48 horas a estar metida en un máster de coaching con inteligencia emocional y programación neurolingüística. Creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años, porque fue una gran transformación para mí, sobre todo porque aprendí a conocerme y a trabajarme a mí, que pensé que me había trabajado y no. Y como diría mi hermana Silvia, es muy importante trabajar primero tu mochila para poder ayudar a otras personas. Hoy doy apoyo emocional y acompaño a pacientes y familiares de oncopediatría, tanto en España como en otros países de Latinoamérica, a través, como os decía, de la Fundación Aladina. Es el primer programa de acompañamiento oncológico en español. Ya es una realidad y es un éxito. Llevamos casi 2 años y la respuesta está siendo súper positiva. Junto con mi hermana Silvia, dirigimos la primera formación en oncoacompañamiento en habla hispana. Ya vamos por la segunda formación y vamos a incluir también ahora el coaching en salud y bienestar, algo muy necesario y que es muy complementario al acompañamiento oncológico. El acompañamiento oncológico es una necesidad, es una realidad y debería estar ya implantado. Desde el primer momento, desde el diagnóstico del cáncer, la persona diagnosticada y sus familiares sienten un impacto emocional de grandes proporciones. El personal sanitario, por supuesto, les guía en lo que será el proceso, el tratamiento, los procedimientos, pero la parte emocional se tiene poco en cuenta. En algunos hospitales, como os decía antes, cuentan con psicooncólogos, los cuales, por supuesto, como os decía, hacen una gran labor, pero actualmente son pocos y no tienen capacidad de atender a todas las personas con la calidad que éstas necesitan. El acompañamiento oncológico consiste en recibir apoyo emocional por una persona que haya pasado por un proceso, tanto como paciente como familiar. Esta persona, después de la formación, ofrece un servicio muy útil y muy productivo, dado que ha pasado por la experiencia, sabe lo que están sintiendo, sabe lo que están viviendo, pero ya se han trabajado sus emociones. Cuando una persona, tenga la edad que tenga, le diagnostican cáncer, en general todo su mundo se viene abajo, no solo a ella, sino a su entorno familiar y social. Y si la persona diagnosticada es un menor, el impacto es aterrador. Ante un diagnóstico de cáncer surgen muchas emociones, incluso algunas desconocidas hasta ese momento, ¿no? La palabra cáncer automáticamente se asocia en la mayoría de los casos a la muerte. Y esa asociación viene cargada de miedos, inseguridades, incertidumbre, vulnerabilidad, impotencia e incluso terror. Todo sucede a una velocidad absolutamente vertiginosa. No suele dar tiempo a asimilar la idea cuando ya te está poniendo un portacat, llega el ingreso, empiezan con los tratamientos de quimioterapia, aislamiento incluso, pruebas, operaciones, y eso tiene un impacto muy grande. La quimioterapia además produce enseguida efectos secundarios, desde las náuseas al mal cuerpo, el malestar general, y eso tiene un impacto emocional. Todo esto encima en una unidad de oncología, algo que no solemos pisar ni conocer. Y eso también tiene un impacto emocional muy grande, porque estás en un ambiente
el cual no conoces y pasas a estar como en una cárcel, porque a veces los ingresos son muy largos. Puedes estar 1 mes, 2 meses, 4 meses incluso en el primer ingreso, depende del tipo de cáncer. Es muy importante, yo diría esencial, contar con un acompañante preparado desde el primer minuto para poder gestionar ese huracán emocional que envuelve al paciente y a sus familiares, por supuesto. Los familiares acompañantes desarrollan un desgaste físico y emocional enorme. Están en un estado de alerta continuo y además sonriendo y apoyando a su familiar o al paciente al que estén atendiendo. Y esto conlleva un estrés que puede llegar incluso a enfermarlos, tanto física como mentalmente. Cuando el tratamiento termina, una nueva etapa empieza. El entorno social suele felicitar al paciente y a sus familiares porque, todo ha pasado. Pero las personas que pasan por una enfermedad grave como el cáncer ya no vuelven a ser las mismas. Su vida cambia. Intentan volver atrás, intentan volver a la normalidad, pero es muy difícil. La realidad es otra, los miedos son otros. El miedo a la recaída, la recidiva está ahí. El miedo a la metástasis está presente en el día a día. Ya no son las mismas personas que eran al principio. Sus prioridades cambian. Los beneficios del acompañamiento oncológico son muchos, perdón. Es que estoy un poquito resfriada y tengo la garganta un poco regular, disculpen. Los beneficios del acompañamiento oncológico son muchos, tanto familiares como pacientes, como decía. O, por ejemplo, ayuda a la aceptación, aceptar la nueva situación, asimilar la información que le están transmitiendo el personal sanitario, el diagnóstico, los tratamientos, las estadísticas. Mejora la comunicación, y eso está comprobado con el personal sanitario, principalmente con los médicos. Ayuda a gestionar las emociones ante situaciones complicadas, como puede ser un ingreso en una UCI o un efecto adverso de un tratamiento. Ayuda a gestionar y controlar la ansiedad, el miedo a la incertidumbre y a las expectativas. Y como os decía antes, se aprende a vivir y a disfrutar el presente, a celebrar las buenas noticias, a ver la luz dentro de la oscuridad, a ver qué ha pasado o qué ha tenido de bueno ese día. También aporta muchos beneficios para mejorar las relaciones sociales y familiares, que las personas se sientan más comprendidas, que aprendan a comunicarse mejor con su entorno. A veces es bueno simplemente no decir nada, simplemente estar. Y eso es una posición muy importante por parte del acompañante, que también se aprende. Estos beneficios mejoran mucho el estado emocional y físico de los pacientes y familiares, tanto durante el proceso como en el después. Dado que pasado el tratamiento, como decía antes, suele llegar esa sensación de vacío y soledad. Yo lo comparo con los soldados cuando regresan de la guerra. Durante la batalla, su instinto de supervivencia les mantiene en alerta continua, pero al regresar a su hogar descubren o sienten que su hogar no es su hogar, su ciudad, su pueblo, sus amigos, su familia, no son los mismos, hasta que son conscientes de que quien ha cambiado realmente son ellos. Ellos ya no son las mismas personas que partieron a esa guerra. En el cáncer pasa un poco lo mismo. Ya no eres la persona de antes del diagnóstico. Tu vida ha cambiado, tus prioridades han cambiado y tus miedos han cambiado. Esto produce una sensación de gran desorientación y desarraigo. Uno se siente como que no sabe quién es ni cómo debe actuar, que tu vida es diferente y te sientes como fuera de lugar. El acompañamiento oncológico en esta etapa es súper importante. Una persona que haya pasado por la experiencia sabe esa sensación de miedo, de tristeza y de vacío que se produce en el después. Es muy importante acompañar al paciente o al familiar en esa etapa, en el volver al trabajo, al colegio, al instituto, a la universidad, al volver a lo que es la vida, pero ya no es la vida de antes. El acompañante le ayuda a transformar esa experiencia para convertirse en la versión 4.0. Hay muchos estudios relacionados con el acompañamiento oncológico y sus beneficios. En la Universidad de Cienfuegos, por ejemplo, en Cuba, se hizo un estudio sobre el impacto emocional que sufrían los familiares acompañantes. Y el estudio concluyó que el 60% tuvo una carga emocional muy, muy intensa que les marcó.
y el 48% se quedó con un nivel bajo de autoestima durante un periodo largo de tiempo. Hay otro estudio que me gustó mucho, que se realizó en el Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, España. Se hizo en este caso sobre los pacientes. Y llegaron a la conclusión que era muy importante la atención integral, los equipos multidisciplinares, el tener a esa persona con la información veraz, pero de una manera asertiva, el tener apoyo psicológico, apoyo social y espiritual, una parte que es muy importante, no en todas las personas, pero sí en muchas, que incluso personas que no tenían ningún tipo de creencia religiosa o espiritual, en ese momento necesita recibir ese apoyo. También este estudio concluyó que es muy importante tratar a la unidad familiar como una sola, al paciente y a los familiares, bien informados, bien atendidos y con un buen soporte emocional. Eso ayudó en el estudio, se concluyó que ayudó muchísimo a incluso el pronóstico en el paciente, tanto dentro como fuera del hospital. Por supuesto, una actitud activa y positiva por parte del entorno mejora mejora el estado del paciente. Y, por supuesto, el soporte emocional, la comunicación asertiva y las necesidades evolutivas y sociales del paciente. La conclusión fue que eran muy importantes las intervenciones emocionales, como decía antes, en la unidad familiar, paciente y familiares acompañantes. Mi experiencia personal como acompañante es que el oncoacompañamiento ayuda a transformar el presente, ayuda a gestionar ese huracán emocional, evitando la anticipación y suavizando la incertidumbre. Es importante acompañar desde el diagnóstico, durante todo el proceso y, como decía antes, en el tan olvidado después, cuando el tratamiento termina, como decía antes. Ya se ve lejos el diagnóstico y el entorno social afecta mucho porque la persona, el paciente o el familiar, ya no es la misma persona, como decía antes, y necesita saber dónde está pisando, cuál es su lugar, porque, como decía, sus prioridades han cambiado. Sus expectativas han cambiado, sus miedos son reales ahora. Antes tenía unos miedos que podían ser otros, pero ahora ha conocido el miedo real, ha conocido el miedo a la muerte, el dolor, ha visto personas que han partido. Es muy importante tratar, acompañar y guiar a la persona en este proceso. Y bueno, y con esto concluyo. Quería agradecer, muchísimas gracias de todo corazón por vuestra atención. Espero que os haya interesado y que os haya servido. Podéis encontrar mucha más información y cómo contactarnos a través de nuestra página web, tanto a mi hermana Silvia como a mí, en www.brulemoción.com, en nuestras redes sociales, tanto de Brulemoción como en las mías de Marta Brule y en la de mi hermana Silvia, Silvia L. Brule. Y recordad, es una frase que es mi lema y sale en mi libro, que no sabemos cómo será el camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Un abrazo gigante y si los necesitáis, aquí estamos.